Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. Sigue. Ale. Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Sigue ahora que puedes. Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y les doy la bienvenida a este capítulo 94 de Desde el Librero. Ildefonso Falcones es un escritor bestseller de novela histórica español que ha vendido millones de copias, principalmente desde el 2006 con La Catedral en el Mar. Ildefonso nos ha visitado de regreso en nuestras librerías con una novela histórica que entrelaza los relatos de dos mujeres afrodescendientes marcadas por la esclavitud. La primera, Cahueca, es una niña de 11 años raptada en Guinea en 1856. La segunda, Lita, es una profesional de la economía en pleno siglo XXI y trabaja en una empresa en la que sabe que nunca llegará a un puesto importante por el color de su piel. Esclava de la libertad, Grijalbo, 2024, publicado por Penguin Random House, aborda una herida histórica que permanece abierta. Por eso y más, charlamos con Ildefonso Falcones, quien nos compartió la forma en la que construyó esta novela, entre otras peculiaridades de su escritura. También en la metaentrevista hacemos una referencia a esta novela importante de La Catedral en el Mar y nos damos un paseo por la Barcelona medieval. Y, por supuesto, les traemos de qué va el nuevo número de la revista Le Mas de este mes. Les va a gustar muchísimo. Ya lo pueden comprar en gandhi.com.mx y ya la pueden encontrar en su librería. Estamos en 48 librerías a nivel nacional. También, celebrando las Olimpiadas, Dani Sadia nos cuenta que Asterix y Obelix pasaron por el mundo de las Olimpiadas antes que nadie y vamos a escucharlo de su propia voz, como recuerda la primera lectura de Asterix y Obelix en su juventud y qué es lo que nos trae ahora Editorial Hachette. Esperamos que sea de su agrado. Comenzamos. Y ahora, la entrevista con Ildefonso Falcones. Oigan, déjenme contarles algo. Hoy sí estamos para fanfarrias, así, onda el Zaratustra. Miren nomás quién está con nosotros. Ildefonso, el escritor que cada 3 años, en promedio, nos regala un libro gordo. Yo estoy convencido, y eso le voy a preguntar, que si es capaz de escribir menos de 614 páginas. El número lo acabo de inventar. Y no solo eso, vamos a platicar con él de muchas cosas y, por supuesto, de su nuevo libro, de su nueva novela, Esclava de la Libertad. Es un hitazo. Ildefonso, qué gusto tenerte. Se me salta el ombligo de alegría de que estés con nosotros. Me hace muy, muy, muy feliz. Bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío, es un placer estar contigo, como siempre. Hombre, gracias. Oye, déjame comenzar con una pregunta indiscreta, porque bueno, pues ya que aceptaste, no me queda más remedio que llevarte al territorio de lo indiscreto. ¿Cómo es? ¿Cómo eras de niño? ¿Eras lector de niño, de joven? Mientras andabas a caballo, traías una novela gorda. ¿Cómo le hacías? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras de lector? Era un lector voraz. No veía la televisión, a mí me gustaba leer hasta el punto, yo creo que precisamente por
porque mi madre también lo era, Ujú. y nunca consideró la literatura como un regalo. O sea, yo tenía acceso a cualquier libro con una sola condición, que hubiera terminado el anterior. Por lo tanto, leí permanentemente, constantemente. ¿Cuáles eran los que más te gustaban? Bueno, depende de la edad, claro, depende de la edad. De niño, de muy niño, pues los cómics, ¿no? Desde Asterix, Mortadelo y Filemón, Tintín. Yo creo que todos esos son los que nos han enseñado a leer a todos, ¿no? Son el paso previo a la lectura. Después un poco más, después pues Enid Blyton, Los Cinco Secretos, Los Siete Secretos, este tipo de literatura, y después ya un salto a la literatura más adulta, ¿no? Ya los libros que leían mis padres. Ándale. Y ahora va la segunda pregunta. ¿Cómo es que empiezas a escribir? Porque déjame decirlo de una manera un poco rara. Eres un escritor tardío. No, soy un escritor que consigue publicar muy tarde. Pero ¡Ah, escritor no he vaya! sido como muchos que nos estarán mirando ahora que no conseguían publicar sus novelas. Yo durante mucho tiempo no lo conseguí hasta que tuve la oportunidad de La Catedral del Mar. Y La Catedral del Mar estuve 5 años que me la rechazaron todas las editoriales y todos los agentes literarios. Durante 5 años. No puedes, eso, perdón que lo diga, nada más porque tú me lo dices, te creo. ¿Cómo es posible que hayan rechazado un libro que, bueno, fue no un éxito, un super éxito? Le ha pasado todo al libro, se ha convertido en todo. Bueno, no sé decírtelo. El mercado, este mercado es muy raro. Este mercado es, en fin, hay libros que no deberían triunfar y que lo hacen, otros que sí deberían, muchos, y que no pasan de una tirada media que al final los quita del mercado, ¿no? Los descataloga y no podemos tener acceso a ellos. Es complejo, es un mercado muy complejo. Muy complejo. Y por ejemplo, cuando ya se publica La Catedral del Mar y pasa todo lo que pasó, que no es poca cosa, ¿cómo mirabas tú a ese primer escritor que rechazaban? Yo lo miraba con cierta cautela. A ver, yo siempre he confiado en mí, siempre he tenido confianza en mí mismo, pero bueno, al final te hace dudar, ¿no? Y la gente y los críticos y todos aquellos escritores que no ven bien tu acceso a ese mundo, pues te hacen dudar si serás capaz de repetir, ¿no? Y de ofrecer al público algo, si no tan maravilloso como La Catedral del Mar, pues del mismo estilo, ¿no? Y bueno, pues sí, gracias a Dios, pues se consiguió. Y luego vino La Mano de Fátima, 3 años después. Eso Sí. da un promedio de 200 páginas al año. Sí. En fin, antes has dicho lo de 600 páginas, sí. ¿Sería capaz de escribir un libro con menos páginas? Por supuesto, sí, pero no sería novela histórica. La novela histórica requiere extensión. Yo siempre lo digo, si tú en un thriller actual dices que tu protagonista va de México a donde sea, donde tú quieras, a Veracruz, en avión, no sé si hay aeropuerto, imagino que sí, el lector lo entiende en una sola línea, no hace falta que explique nada. Si tú pretendieras decir cómo viajaban los aztecas desde México hasta Veracruz, necesitarías 3 páginas por lo menos. O sea que todo aquello se va multiplicando por 3. Hombre, 3 páginas si lo quieres contar de verdad. Claro. A ver, platicamos un segundito sobre la novela histórica. Yo tengo la impresión y estoy dispuesto a defender esta locura. Yo creo que la novela histórica pasan 3 cosas. Algo de lo que sucedió en aquel mundo, en aquel tiempo. Algo que pudo suceder en aquel tiempo. Y por supuesto, lo que a ti o a mí o a cualquier escritor de novela histórica le hubiera gustado que pasara en ese tiempo. ¿A ti te pasa eso o lo miras distinto? Yo intento centrarme en la primera propuesta que has hecho, o sea, en la primera premisa, algo que pasó en aquel tiempo. Yo creo que eso es, puede ser interpretable, desde luego, ¿no? Pero si nos centramos en los hechos, lo que pasó en aquel tiempo. Y a partir de ahí, la imaginación es infinita, o sea, la historia no podemos cambiarla.
Sucedió No. lo que sucedió. Sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra trama a esa historia. No soy partidario de esa afirmación de que los hechos históricos pueden cambiarse un poco, o mucho, ¿no? Si la trama de la novela lo exige. Yo creo que las tramas son infinitas, la historia es una, y por lo tanto es el autor el que debe adaptar su trama, su imaginación, su guión a la historia real. Y por ejemplo, en el caso de Esclava de la Libertad, ahí hay un trabajo histórico bárbaro, bárbaro, bárbaro. Tienes toda la parte cubana, tienes todo. Tienes a Yemayá, tienes toda la santería, pero también tienes todas las plantaciones y acabas de hablar de viajes, sobran viajes, son legión. ¿Cómo le haces para escribir una historia tan lejana? Bueno, tan lejana no, porque Cuba en aquel momento era un poco España, no, un poco no, era totalmente España. Era España, ¿no? Sí. Entonces el acceso a la bibliografía de todo aquello lo tenía muy fácil. Todos los libros y todos los tratados de la época sobre la esclavitud y sobre la explotación de los esclavos, siempre vistos bajo el prisma de la explotación, o sea, de la consideración del esclavo como un medio material económico exclusivamente, ¿no? Sí. Y eso estaba a mi acceso, era sencillo. Después hay una bibliografía moderna muy interesante que evidentemente pues nos da la visión real de lo que sucedió, ¿no? Combinando esas dos, o sea, aceptando con reservas lo que decían los españoles, lo que escribían con españoles, o sin reservas, porque te demostraba cómo se trataban a los esclavos en aquella época sin ninguna vergüenza, ¿no? Decían cómo había que tratar a los esclavos y cómo había que castigarlos y cómo había que explotarlos. Pues bueno, con eso se puede acercar uno a esa época, desde luego. Entonces, no creo, discúlpame que te interrumpa, no creo haber trasladado un 15 o un 20% del dolor y sufrimiento que tuvo esa gente. Y la novela es dura. Sí, es durísima. Eso me lleva a Caewa. Perdón, los idiomas africanos se me traban la lengua enorme. No, yo no los conozco, es Cahueca. Sí, perdón, es durísimo. Ella la pasa espléndidamente mal. Es una víctima brutal, de veras, o sea, y el Marqués de Santa Doma es verdaderamente de una crueldad, déjame decirlo de una manera rara, muy refinada. Es espantoso, perdón, el sujeto, no hay manera de que te caiga bien. ¿Cómo lo creas a ella? ¿Cómo lo creas a él? Ella es una persona que realmente sufre mucho, pero sufre, en fin, tampoco se trata de hacer spoilers, pero es una mujer que puede optar, a lo largo de la novela, puede optar en varias ocasiones a la libertad y puede optar incluso a cierta felicidad, ¿no? A través de la libertad. Y sin embargo renuncia a ella para continuar luchando por la libertad de todos, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito, lo que determina esta novela. Y muchos de ellos lo hicieron así, ¿eh? Muchos de esos esclavos negros se alistaron en el ejército, en fin, obligados, pero los utilizaron como carne de cañón en pos de la libertad de toda la sociedad negra, ¿eh? Fue un ejemplo maravilloso. Desgraciadamente desgraciadamente fracasó. Pero cuando los blancos se dieron cuenta de que aquella guerra se podía convertir en una guerra de razas, se pusieron de acuerdo y dejaron a los esclavos de lado otra vez, ¿no? Pero la intención y el empuje y el valor de todos ellos fue fabuloso. Fue fabuloso. Incluso de ella, una parte que me gusta es su capacidad religiosa, su capacidad como curandera. Esto la hace al mismo tiempo una mujer de gran poder. Sí, yo creo que no se puede tratar el mundo de la esclavitud sin hablar de su religión, no de la santería, porque la santería es el producto después de la sincretización de las religiones ancestrales con la religión católica. La santería es lo que estamos viviendo hoy. Pero yo me propuse tratar las religiones, que era el último vestigio, el último punto de unión que les quedaba a esta gente con sus ancestros, con su tierra, con sus pasados, y me lo propuse tratar con el respeto que merecía una religión
tan importante y tan seguida y tan ancestral como era la religión yoruba, la religión, las congos, en fin, la que tenían cada uno de ellos. Merecen el mismo respeto que la católica, que la judía o que la musulmana, ¿no? Y creo haberlo hecho así, creo haberlo tratado así. Entonces, en fin, todos estos actos, un poco de magia, pues bueno, son comparables al misticismo que tenemos en la religión católica, ¿no? De repente, o a unos milagros, ¿no? Y la gente admite los milagros y los trata con respeto. ¿Por qué no vamos a respetar esos posibles milagros dentro de la religión, de las religiones africanas? Lo que pasa es que son religiones muy complejas, tremendamente complejas. Y quiero decir que hay poco escrito, por lo menos a que yo haya tenido acceso a ello, que no sea folclórico, y nos encontramos con dioses tremendamente volubles. O sea, en las religiones monoteístas occidentales o no occidentales, incluso en las orientales, uno sabe que si se porta bien va a tener un premio. En estas religiones africanas el dios podía estar molesto, podía estar enfadado, podía estar caprichoso, podía no estar. Entonces, el fiel, aunque se portase bien, podía no obtener ese premio, al contrario, ser castigado. Era complejo, es francamente complejo, pero muy interesante. Claro, y es más, yo voy a decir una burrada, me voy a permitir decirte una burrada, pero yo tengo la impresión que esas religiones politeístas tienen una ventaja. Son dioses que están dispuestos a veces a negociar. Sí, a negociar totalmente, no. Esperan Sí, no. esperan que los fieles les lleven ofrendas y si Claro. no son suficientes no les conceden nada, ¿no? En fin, sí. O pueden, repito, estar enfadados en un momento determinado, estar enfadados y no hacer ni caso, ¿no? Es, eh, es complejo, es muy complejo, es difícil. Pero este personaje tiene un contrapunto sensacional, Lita. Bueno, eso es lo que me movió un poco a escribir esta novela, ¿no? Yo me llegué a la conclusión de que la esclavitud la miramos siempre como algo que sucedió hace muchos años, la época medieval, y no es así. España abolió la esclavitud en 1880. Mis abuelos vivieron la esclavitud, no fueron esclavistas porque en la península la esclavitud estaba abolida, pero fueron coetáneos a la esclavitud y la sociedad y gran parte de la sociedad asumía la existencia de la esclavitud y yo viví con mis abuelos, yo los conocí. Entonces eso me impactó bastante, ¿no? Porque son hechos que los tenemos muy cerca. De hecho, la ONU, todavía estamos en el decenio del reconocimiento de los afrodescendientes, de todas las secuelas que produjeron esa esclavitud masiva en Brasil, en Cuba, en todas las islas del Caribe, ¿no? Ven, la posibilidad de tratar esas secuelas en la época actual me llevó pues a esas dos líneas temporales que fue lo que me gustó y me interesó de esta novela. Sí, a mí me parece que Lita, aunque tendría todo para triunfar brutalmente, pareciera que el pasado no se va, que el pasado queda pegado en la piel, ¿no? Efectivamente, Lita así como Cahueca es una persona que la veremos siempre luchar desde el punto de vista de la esclavitud. Lita es una persona que veremos crecer asumiendo unas responsabilidades que no tenía en consideración. Lita es una joven universitaria con capacidad, alegre, en fin, como cualquier joven de hoy en día en esas condiciones, ¿no? Pero que se va dando cuenta de que hay algo más, ¿no? De que hay algo más en su pasado, en su historia, en su vida, y entonces va asumiendo esas responsabilidades y al final, pues bueno, llegará el momento culminante de la novela, ¿no? Creo yo. Claro, pero también los Santadoma vuelven a atravesársele a Lita. Bueno, eso es imprescindible. Claro, eso es. Esa es la trama real de la novela, ¿no? O sea, volvernos a encontrar en el siglo XXI con esas dos familias, ¿no? Las de los esclavos y las de los amos, en un Madrid ya libre. Sí. Sí. Ahora, hay una tercera mujer que a mí me encantó, Mamá Ambrosia. Cuando Quegua llega allí a la Merced, pues la verdad es que no. Eso de llegar en un barco esclavista, digamos que no es una buena manera de arribar a ningún lugar. Me da igual si es Cuba o el que sea, no es una buena manera de llegar. Pero Mamá Ambrosia, híjole, es una mujer maravillosa. Toma a Quegua, la quiere, la abraza, vamos, le enseña.
Efectivamente, hace sí. parte de una tradición nueva, le abre los ojos, no sé, diría hada madrina, pero sería injusto. Sí, sí, porque desgraciadamente no se podían comparar con. Pero bueno, sí una madrina, sin la magia de las hadas, ¿no? Es una Anda, persona que sí, que efectivamente acoge a Cahueca en su seno, ¿no? Y le enseña cómo moverse en unos ingenios azucareros que eran verdaderos campos de explotación humana, ¿no? Y de miseria y de crueldad. Y sobre todo, además, es la persona que se ocupa del criollero, ¿no? Que eso es una característica especial de esta novela en la época en la que se desarrolla, ¿no? Porque la esclavitud hasta mediados del siglo XVIII, la explotación había sido mayoritariamente de hombres. Los hombres trabajaban mucho más fuerte. Los ingenios eran realmente casi cárceles, había un 90% de hombres. Y al final, cuando Gran Bretaña prohíbe la esclavitud y prohíbe la trata, España se adhiere a esa prohibición, pero solo en la trata, no abole la esclavitud en sus colonias, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que los esclavos siguen llegando a Cuba y a Puerto Rico, pero de contrabando. En el momento en que llegan de contrabando, sube el precio y los grandes azucareros llegan a la conclusión de que a partir de ese momento les es más rentable obligar a sus esclavas a parir nuevos esclavos que comprarlos en el mercado libre. Lo que había sucedido hasta ese momento era más rentable comprar un esclavo que mantener a una esclava durante el claro. embarazo, etcétera, etcétera. Ahora les es más rentable. Entonces se produce esta situación que se convierte en las mujeres que trabajaban exactamente igual que los hombres. Iban a la zafra con los machetes, cortaban la caña, trabajaban 20 horas al día igual que los hombres, pero además tenían ese plus añadido de que tenían que parir esclavos. Y eso Sí, y y parirlo de manera forzosa. Sí, sí, por supuesto, sí, como una ganadería, efectivamente. Se les designaba digamos, un semental, aquel que se consideraba que podía producir mejores resultados y se les obligaba a parir, sí, a quedarse embarazadas y a parir. Y eso llevaba a muchas de ellas al aborto y eso, desde luego, en muchísimos casos, al suicidio. Mm. Ahora, te voy a hacer una pregunta que no sé si tenga respuesta, perdón. Bueno, Pero lo, déjame hacerla, aunque no sé si la tenga. lo intentaremos. ¿Cómo le haces para aguantar una trama durante 600 páginas y que aquello todo el tiempo sea trepidante, que todo el tiempo estén pasando cosas? Eso, Eh, aunque no lo parezca, es dificilísimo. Yo creo que es el punto clave de toda novela, ¿no? Sean de 600, de 300 o de 100, ¿no? Las novelas tienen que originar tensión en los lectores, sobre todo en un momento en el que la literatura compite con unos recursos que producen una satisfacción inmediata, ¿no? Hoy en día, pues cualquier juego de estos de internet o de la televisión producen en cualquier sujeto una satisfacción inmediata. En 5 minutos tiene esa satisfacción. La lectura requiere un esfuerzo, requiere un tiempo, ¿no? Si durante ese esfuerzo, si durante ese tiempo el lector que no conoce el final, por lo tanto no ha llegado a esa satisfacción, ¿no? de saber cuál es el final, pero si durante ese proceso no está en tensión, no tiene esa ilusión por pasar la página, cerrará el libro. Bien, y yo te doy las gracias. Yo te doy las gracias por muchas razones. La primera, por haber cumplido a tu cita de casi cada 3 años, con una puntualidad casi inglesa. Esa es la primera. La segunda, porque desde que apareció la catedral, yo te he pasado muy buenas tardes. Y pasar buenas tardes, eso siempre se Es tiene que fantástico. agradecer. Esa cosa maravillosa que te apagas y te dejas llevar. Eso te lo agradezco. Y por último, te agradezco que hayas estado aquí.
De Bueno, verdad, es un gran, gran, gran gusto que estés con nosotros. Y pues no me queda más que mandarte un abrazo grandote, grandote, grandote. Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. La capacidad de renovar lo que parece inamovible es una de las cualidades humanas que más nos emocionan. Cuando el arte europeo parecía haberse estancado en el realismo, los temas históricos y míticos, un grupo de pintores estaban decididos a transformarlo todo. El movimiento impresionista surgió en Francia a finales del siglo XIX. Aunque existieron críticas muy severas a su movimiento, el impresionismo revolucionó la pintura gracias a su apuesta por capturar la luz y el movimiento de manera espontánea. Se caracterizó por pinceladas sueltas y rápidas, así como por una paleta de colores vivos. Los artistas buscaban representar movimientos efímeros y la atmósfera cambiante de la naturaleza en plena revolución industrial. En este número 183 de Lee Más, celebramos el aniversario 150 de la primera exposición impresionista, que llenó de luz y de belleza la historia del arte. Para esto, José Luis Trueba Lara recreó un artículo periodístico de la época, escandalizado con los brochazos de aquellos genios. Erles Velasco nos presenta a las mujeres impresionistas, quienes en su momento no tuvieron la visibilidad que su talento merece, pero cuya obra ahora podemos contemplar. Beatriz Vidal, historiadora del arte, nos lleva a un recorrido espectacular por Giverny, Normandía, a los jardines de Claude Monet, mientras que el escultor Sergio Pedraza Ávila nos invita a conocer el Musée d'Orsay. También platicamos con Chiara Pascheletti sobre su nuevo libro acerca de Frida Kahlo, con Ildefonso Falcones acerca de su novela Esclava de la Libertad, y con los organizadores del Festival Internacional de Teatro Universitario que disfrutaremos muy pronto. En Niños a Leer, platicamos sobre un libro para introducir a los más pequeños al mundo del arte y los museos. Finalmente, honraremos la memoria de dos escritores fascinantes, los 100 años del fallecimiento de Joseph Conrad y la reciente pérdida de Ismail Kadaré. Encuentra este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista leemas.mx. Les damos la bienvenida a estas páginas y esperamos que encuentren en ellas la luz que el impresionismo nos heredó hace más de un siglo. Hoy, en Breviario Cultural, te presentamos La vida medieval de Arnau Estanyol. Bienvenidos a nuestra edición de Meta Entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial, directamente desde la Barcelona medieval, Arnau Estanyol, quien nos viene a hablar sobre su poder de resiliencia. Su historia está llena de desafíos, injusticias y tragedias. Sin embargo, dentro de esta trama llena de adversidades, hay momentos en los que su carácter muestra destellos de humanidad y situaciones entrañables. Bienvenido, Arnau. Gracias por tan bonita presentación. Es un honor estar aquí, aunque debo admitir que esto de los podcasts es algo completamente nuevo para mí. No te preocupes, Arnau. Te acostumbrarás rápido. Vamos a empezar con algo ligero. Si pudiéramos regresar el tiempo a la Barcelona del siglo XIV, ¿qué platillo nos recomendarías probar? Eso está fácil. Nada supera un buen guiso de cordero con pan recién horneado. Y si hay un poco de vino para acompañarlo, mejor. Suena delicioso. Dime, Arnau, si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Bueno, quizá hubiera preferido no tener que cargar tantas piedras para la construcción de Santa María del Mar. Mi espalda no se queja, pero en serio, no cambiaría nada. Cada desafío me hizo más fuerte. Hablando de desafíos, sabemos que has enfrentado muchos. ¿Tienes alguna anécdota divertida de tu tiempo como Bastaix? Claro, una vez, mientras transportábamos una piedra enorme, uno de mis compañeros decidió que era un buen momento para cantar. El problema es que cantaba terriblemente mal, pero con tanta pasión que no podíamos evitar reírnos. Terminamos todos cantando desafinados y el maestro de obras nos lanzó un cubo de agua para que volviéramos al trabajo. Eso suena como un buen momento. Arnau, si tuvieras que describir tu vida en una sola palabra, ¿cuál sería? Lucha, pero no solo en un sentido negativo. Es la lucha por la justicia, por el amor, por la libertad. Cada día es una batalla que vale la pena. Esa es una gran perspectiva. Para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando por un momento difícil?
Bueno, les diría que nunca pierdan la esperanza. La vida puede ser dura, pero siempre hay una luz al final del túnel. Rodearse de buenos amigos y mantener la fe en uno mismo es crucial. Y si todo falla, un buen guiso de cordero siempre ayuda. Excelente consejo, Arnau. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por compartir tus historias con nosotros. Gracias a ti, Martín. Ha sido una experiencia interesante. Hasta la próxima. Y así termina otro viaje por el multiuniverso. Si quieren conocer mejor a Arnau, lean La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones. Nos vemos la próxima semana con más personajes fascinantes. Volvamos a nuestra programación habitual. Desde El Librero y revista Lee Más presentan Asterix en los Juegos Olímpicos, por Dani Sadia. Desde mi juventud releo con cierta regularidad las aventuras de Asterix, aunque solo las de Goscinny, que quede claro. En esta ocasión tocó una que abarca desde el dopaje al chauvinismo, desde el falso deporte amateur hasta la exclusión de la mujer y su rol en la sociedad de los deportes de masas, pasando por los tours organizados, la búsqueda de proyección internacional, las excusas de los fans que siempre buscan chivos expiatorios para justificar la derrota de sus representantes deportivos y la creciente mercantilización del deporte. Sí, obvio, hablo de Asterix en los Juegos Olímpicos, el álbum número 12 del Pequeño Galo y sus amigos, creado por los gigantes René Goscinny y Albert Uderzo. Los libros de cómics más vendidos y populares de la historia de Occidente. Está todo ahí, en una obra publicada para hacerla coincidir con los ya casi olvidados Juegos Olímpicos de México de 1968 y con los de 2024 en la Lutecia de Asterix, en la Lutecia romana que ahora se llama París. En Asterix en los Juegos Olímpicos, la poción mágica del druida Panoramix simboliza las áreas grises del dopaje. Refleja así con su característico humor y acidez los modernos debates sobre las pócimas no tan mágicas ni creadas por druidas que sigue plagando al deporte profesional y popular. ¿Y qué decir de la representación de la mujer que daría ahora mismo para una buena bronca sobre feminismos, antifeminismos, wokismos y misoginias en la tóxica Internet del presente? En Asterix en los Juegos Olímpicos, mientras los hombres están obcecados en esta contienda deportiva llena de trampas y estratagemas, las mujeres solo observan. Su papel es una crítica temprana de la marginalización de la mujer, no solo en los deportes, sino en la sociedad en general. Da vida y color a todo ello el irrepetible trazo de Uderzo. Bueno, irrepetible con permiso de Didier Conrad. Es fácil, muy fácil pasar las páginas y dejarse llevar hasta esa Grecia antigua imaginada por la muy real única cultura que conquistó a sus conquistadores para dar lugar a la civilización grecorromana, que es decir, las raíces de la civilización occidental, las raíces de lo que somos hoy. Tan solo por ese paseo risueño y evocador por nuestros propios orígenes, Asterix en los Juegos Olímpicos ya merece la pena. Una obra maestra que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace décadas. Es una demostración palmaria de que el arte, en todas sus formas, tiene el poder de desafiar, entretener y enriquecer nuestras vidas, resonando a través de las generaciones con mensajes que, aunque de ficción e incluso de broma, siguen siendo absolutamente relevantes para nuestra realidad actual. Y quisiera contar una breve anécdota personal para concluir. En 2008, tuve la oportunidad de visitar en los estudios de cine de la Ciudad de la Luz en Alicante justo la producción de la película Asterix y los Juegos Olímpicos. Habían construido un enorme decorado reproduciendo una pista oval con gradas al estilo Ben-Hur. Varios pit stops como boxes de Fórmula 1 para las cuadrigas de los carruajes de cada equipo por nacionalidades. Y fuimos a parar a la de Alemania, con colores de Ferrari, ya que Michael Schumacher
piloto de esa escudería en ese momento, tenía un cameo en la película. Lo que me encontré fue maravilloso. Dentro de cada parada de boxes había un taller para reparar las cuadrigas con carteles antiguos y herramientas de la época. Todo con un detallismo brutal. Intrigado por la inversión de tiempo y dinero que eso implicaba, le pregunté al director de producción, ¿pero todo eso se verá en la película? No, me contestó. Entonces, si nadie lo ve, sí que lo ve alguien, me interrumpió. Lo verán los actores. En resumen, Asterix siempre en sus mejores momentos, en todos sus géneros y en forma olímpicamente impecable. Amigos, espero que les haya gustado esta entrevista y la próxima semana vamos a escuchar otras 2 entrevistas que le hemos hecho a Ildefonso. Son breves, pero les van a agradar porque es un recuento muy interesante de escuchar del caminar que ha tenido en estos últimos años, en estos últimos 15 años que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, y les traemos otras sorpresitas. Recuerden que está mascultura.mx, revistalemas.mx, nuestro canal de YouTube Revista Lemas de Librerías Gandhi, este podcast, por supuesto, que prácticamente ya llegamos a los 100 capítulos porque hemos hecho como doble, pero bueno, traemos algo muy especial para los 100 capítulos, y las redes sociales que están para servirles de lunes a viernes 24 horas, así que insomnes o donde nos escuches en cualquier parte del mundo, esperamos acompañarte en tus lecturas, abrirte el apetito, mantenerte activo en el mundo pues espiritual de alguna forma literaria, en este espacio de la imaginación, sobre todo ahora que el mundo está un poquito más enrarecido. Les mando un abrazo muy grande, nos escuchamos la próxima semana.